Bien, volvemos aquí a los estudios porque está con nosotros don Miguel Ángel Rodríguez Mackey, como todos los miércoles. Él es columnista de Diario Correo e internacionalista para hablar, bueno, del tema de Venezuela. Don Miguel Ángel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Antonio, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer por la noche el Parlamento venezolano, obviamente no es el reconocido de manera oficial, sino es una asamblea chavista, ha tomado medidas sobre Juan Guaidó. Bueno, ha viabilizado un pedido del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que bueno, lo cuestionó por su salida del país, aparentemente cuando había una medida restrictiva. ¿Qué nos deja, qué mensaje nos deja esta decisión respecto al señor Guaidó, que bueno, también se ha pronunciado? Bueno, Antonio, como sabes, el gobierno y todo lo que, digamos, emane de una dictadura como la de Nicolás Maduro no tiene ninguna capacidad jurídica de producir efectos jurídicos. Lo que hagan las autoridades, entre comillas, de Nicolás Maduro no producen una consecuencia jurídica. Es verdad que en la práctica, en los hechos, el señor presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se vuelve más vulnerable, porque lo pueden detener, porque con la marginalidad del derecho buscarán cualquier pretexto, como ya no tiene la inmunidad que le corresponde por ser miembro de la Asamblea Nacional Venezolana, una inmunidad parlamentaria, pues van a querer buscar cualquier atisbo para detenerlo, con lo cual Nicolás Maduro sigue jugando con fuego y eso evidentemente está denotando que no le importa nada. Ahora, viendo también esta posibilidad de que él sea detenido, hay otros líderes de la oposición venezolana, probablemente hay algunos que, digamos, no tienen ese mismo protagonismo, pero silenciar a Guaidó, metiéndolo preso, de alguna manera deja a la oposición y a la comunidad que lo apoya, comunidad internacional que lo apoya, en el aire, o cree que otras personas puedan insurgir o salir para defender la postura de casi toda la región? Está demostrado, Antonio, que en Venezuela los líderes son importantes, eso es muy cierto. La oposición los ha tenido consecutivamente, el propio Ledesma, Leopoldo López y otros más. Pero digamos, si Nicolás Maduro cree que reduciendo al presidente interino va en consecuencia a mediatizar a toda la gran cantidad de venezolanos que quiere ya un cambio, yo creo que está perfectamente equivocado. Aquí lo que existe es la recurrencia de todo un ánimos social por acabar con el statu quo que ahora hay en Venezuela. Lo que va más bien a conseguir Maduro es que esta situación polarice más la relación gobierno chavista, madurista, con el militarismo de la élite, de la cúpula, y todo el pueblo de Venezuela. Son dos, espacios distintos. El primero, es verdad, tiene un control coactivo de armas, intimidatorio. El apagón del último fin de semana fue para eso, Antonio. De manera que yo creo que todas estas medidas que realiza Nicolás Maduro son manotazos de ahogado. Bueno, y propias de una dictadura como la que él encabeza. Ahora, justamente el tema de la incomodidad que generan los venezolanos, yo veía un informe en el terreno de un youtuber que grabó la incomodidad por no tener luz y por no tener agua, y realmente ese es un factor, digamos, fuerte para que un venezolano que recibe comida y otros bienes del chavismo pueda incomodarse, porque son necesidades básicas. Pero ese es uno de los puntos débiles del chavismo, aparentemente. Cortes de luz, dice que está solucionado, luego le echa la culpa a Estados Unidos, que habla de un ataque cibernético. De alguna manera ya la población no podría estar apoyándolo al 100% a estas alturas con tantas deficiencias en las que viven. Sin duda alguna. A Maduro no tiene nada de apoyo, Antonio, no llega pero ni al 10%. Más bien es el 90% de venezolanos que no quiere saber nada de él. Pero la estrategia de los apagones, lo único que está buscando desde la perspectiva de Maduro es neutralizar que las gentes puedan de manera organizada salir de diversas partes del país. Como sabes, en Venezuela la gente muere a cada rato. Son 30.000 venezolanos que mueren al año. Estamos hablando del país más violento del mundo. Mira,
Yo tengo mucho cuidado en decir y hablar de estados fallidos, pero yo no veo ya a estas alturas del camino, en lo que pasa internamente en Venezuela, donde ya uno no puede caminar por las calles de Caracas, diferencias con verdaderos estados fallidos que hay, como sabes, en el África. Ahora, bien, yéndonos ya un poco a lo que pasa en el Perú, ayer hemos visto que el canciller Néstor Popolicio no ha descartado en el Congreso empezar a otorgar visas humanitarias, o bueno, traslados humanitarios hacia nuestro país, ¿no? Básicamente a quienes pasan por situaciones críticas allá. ¿Qué opina de esto? Yo tendría mucho cuidado con eso, Antonio. Yo aprovecharía para decir al canciller que hay que mirar muy bien la connotación de definir visas humanitarias y en consecuencia la ratio del carácter humanitario, porque comprenderás que el principio del carácter humanitario debe suponer enseguida la calificación del refugio. La ayuda humanitaria se brinda a quienes evidentemente salen del país donde se encuentran, escapan, huyen por diversas circunstancias, entre ellas porque hay el mérito para acabar con la propia vida de las personas. Entonces, si lo tomamos desde el sentido de humanidad, yo entiendo el objeto que quiere decir el ministro, pero comprenderás que en el derecho internacional las calificaciones humanitarias son vocacionales, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y la doctrina del derecho internacional de los refugiados ha desarrollado muy bien cuáles son los alcances que tiene el carácter humanitario, que está dentro del derecho internacional humanitario. Para que la gente que nos ve y nos escucha, Antonio, significa que son derechos en el medio de la guerra, en medio del conflicto. Y hay que tener mucho cuidado en la calificación, porque yo no creo que Venezuela esté viviendo un conflicto armado. Si fuera así, habríamos de guerra civil, etcétera, y los 700.000 venezolanos que están en el Perú deberían entonces ser refugiados. Y es una calificación que puede significar un soporte muy fuerte, una carga muy fuerte para el Perú. Ahora, hay otro tema también, porque ayer en el Congreso se le preguntó sobre aquellos venezolanos que tenían una profesión o una formación universitaria en su país y pudieran ejercerlo acá. Lamentablemente no lo pueden hacer. Bueno, lo que dijo Popolicio es que es un tema que se está trabajando a nivel global, pero en el Perú habló de un plan de asimilación productiva que, bueno, es en el marco de una propuesta que hizo una ONG. Llegar a este extremo podría también generar una incomodidad interna en el Perú, ¿no? De cierta manera, ¿o cómo analiza esta posibilidad? A ver, dos cosas, y muy rápidamente, Antonio. Mira, siempre en política interna hay que ser pragmáticos. El pragmatismo sin, evidentemente, llegar a la irresponsabilidad. Pero si tenemos profesionales o cuasi profesionales venezolanos en el Perú, y solo hecho que no pueden ejercer porque no se ha convalidado sus estudios, etcétera, sus grados, sus títulos, etcétera, pues para eso hay una gestión. Si ellos tienen un carácter de permanencia temporal, la adecuación viene para todo, porque ¿qué hacemos dándoles permanencia temporal y están de brazos cruzados? Más bien hay que buscar que sus potencialidades sean canalizadas. Y lo segundo, para evitar justamente esto que cunde y se entiende en la gente, que nos van a quitar trabajo, etcétera, hay que direccionalizar la acción de los venezolanos en el país. Mandémoslos a las provincias, a los lugares más recónditos, donde a veces el peruano no quiere ir, Antonio, no. Y seguramente que ellos estarán con las ganas, con el deseo, por las circunstancias que les está tocando vivir, de querer acompañar. Para finalizar, ¿cómo ves el manejo que tiene Popolicio sobre estos dos temas tan delicados? ¿Cree que de repente debería tener un mejor asesoramiento o informarse mejor de la situación? Bueno, yo creo que Néstor Popolicio es un ministro que tiene ya experiencia, ha sido viceministro de 3 cancilleres. De manera que cuando tú me hablas del tema de las visas humanitarias, me llama la atención que tiene que haber un filtro. Es muy importante que se haga, que denote, porque recuerda, política interna se refleja en la política internacional. La política de afuera, la política internacional, tiene consecuencias en la interna. Y eso hay que cuidar mucho, los términos, los verbos, para que no se produzcan después compromisos que el Estado no pueda asumir como corresponde. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias por estar con nosotros, como siempre, en los desayunos de Correo y Úsil. Gracias. Bien, y bueno...